Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ahí, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. 34 y 35. Después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. En nuestro último capítulo, hermanos, de estudio, vimos uno de los momentos más difíciles que nos narra el libro de Josué. Vimos que Israel venía de una victoria extraordinaria en Jericó, pero después hubo una gran derrota en aquella ciudad llamada Ahí. Y descubrimos que el verdadero problema no estaba en la fuerza que tenía el enemigo, sino que había pecado en el campamento de Israel. Acán, ese hombre, había tomado aquello que Dios había prohibido y había intentado esconderlo, de tal manera que Dios confrontó el pecado y hubo consecuencias dolorosas, de tal manera que ese capítulo 7 termina, hermanos, de una manera bastante oscura, ¿no? Bastante dolorosa. Pero entonces comienza el capítulo 8. Y me llama mucho la atención la primera palabra, la primera expresión que utiliza el Señor para volverse a dirigir a Josué. Le dice: no temas ni desmayes. Esa frase le parece conocida a usted, pues es prácticamente el mismo lenguaje con el que comenzó el libro. En Josué capítulo 1 Dios le había dicho: no temas ni desmayes, ¿verdad? Y ahora, después del fracaso, Dios vuelve a decirle esa misma expresión: no temas ni desmayes. Y eso, hermanos, implica algo precioso, que el fracaso de Israel no había cancelado la fidelidad de Dios. Debemos entender bien esto, hermanos, porque Dios no ignoró el pecado. El capítulo 7 deja muy claro que la gracia de Dios nunca significa que el pecado no importa. Al contrario, Dios confrontó a Israel, Dios expuso el pecado de Israel y hubo una disciplina, hubo una consecuencia ante esto. Pero una vez tratado aquello que estaba mal, Dios no dijo: ya terminé con ustedes. No, al contrario, Dios vuelve a hablar, Dios vuelve a dirigir y vuelve a enviar nuevamente a Josué y le dice: levántate y sube Ahí, a esa ciudad que los había derrotado. Y eso, hermanos, es lo que nosotros conocemos como la restauración. Y la restauración bíblica no consiste en fingir que nunca pasó nada. Implica en que Dios trata nuestros pecados y por su gracia vuelve a colocarnos a nosotros en el camino de la obediencia. Y tal vez alguien en este día necesita escuchar esto, porque una caída no tiene que convertirse en el resto de la historia de tu vida. Tal vez has fallado, tal vez has tomado una mala decisión, tal vez hiciste algo de lo cual te avergüenzas, ¿no? Pero el Evangelio no te dice que llames bueno a lo que hiciste, tampoco te dice que escondas tu pecado. El Evangelio nos llama al arrepentimiento. Porque cuando hay arrepentimiento, ¿verdad? Cuando hay arrepentimiento, hermanos, nosotros no permanecemos viviendo como si la gracia de Dios fuese incapaz de poder restaurar. La palabra nos enseña que debemos acudir al Señor, corriendo al Señor, confesando nuestro pecado. El Señor nos levanta para volver a caminar en obediencia delante de Él. Eso es la restauración. Pero ahora Dios le dice a Josué: mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ahí. Hermanos, Ahí había sido el lugar de la derrota, ¿no? El lugar de la derrota ahora se convertía en un lugar donde volverían a experimentar la fidelidad de Dios. Pero hay una diferencia interesante, hermanos, porque en Jericó Dios derribó milagrosamente las murallas y en Ahí Dios manda a Josué a preparar una emboscada, ¿sí? Una estrategia. Hay soldados, hay planificación, y eso nos enseña algo importante también, hermanos, y es la dependencia de Dios, que no significa pasividad, ¿verdad? Confiar en Dios no significa sentarnos esperando que Él haga aquello que nos corresponde hacer a nosotros. En Jericó, hermanos, Dios utilizó un medio, ¿sí? Pero en Ahí Él utilizó otro medio, pero ambos casos en ambas situaciones la victoria provenía siempre del Señor. Nosotros también, hermanos, debemos aprender sobre esto, porque nosotros oramos porque dependemos de Dios, ¿verdad? Y trabajamos porque Dios nos ha llamado a ser responsables. Oramos por el crecimiento espiritual, abrimos nuestra Biblia, ¿verdad? Oramos por nuestras familias, nosotros buscamos
pastorear fielmente a nuestra familia, ¿no? Buscar al Señor, y oramos para que otras personas conozcan al Señor, y después nosotros descubrimos que al abrir nuestra boca para compartirles el Evangelio, también es algo que corresponde hacerlo a nosotros, ¿verdad? No debemos enfrentar la oración y la obediencia como si fuesen dos cosas opuestas, ¿no? Debemos completamente nos debemos al Señor y dependemos del Señor, y precisamente por eso es que obedecemos lo que Él nos manda. Entonces Israel vuelve ahí, y esta vez camina conforme a la dirección de Dios, y la Escritura nos muestra que ahí cae, ¿verdad? Pero aquí sucede algo que me parece fundamental. Después de la victoria, Josué no lleva inmediatamente al pueblo hacia la siguiente ciudad, sino que las Escrituras nos muestran que los reúne en los montes Elba y Gerizim, ahí en medio, y construye un altar, ofrece sacrificio, y después hace algo que ocupa una parte importante al final del capítulo, y es que lee la palabra de Dios. En ese capítulo 8, en el versículo 34 dice: después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, y el siguiente versículo enfatiza, ¿verdad? No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. Hermanos, esto es impresionante, porque Israel está en medio de una conquista militar, todavía queda mucha tierra, todavía quedan muchos enemigos, pero Josué detiene a todo el pueblo para escuchar la bendita palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que escuchar la palabra de Dios? Bueno, Israel, hermanos, necesitaba comprender que su mayor necesidad no era simplemente conquistar Canaán. Necesitaban vivir bajo la palabra de Dios. La victoria en la batalla, hermanos, no era suficiente. Y eso habla directamente a nosotros, hermanos, porque nosotros podemos estar muy interesados en que Dios cambie nuestras circunstancias, y podemos estar muy poco interesados en que Dios cambie nuestro corazón. Queremos que Dios arregle nuestros problemas, queremos que Dios abra las puertas, que Dios provea, que Dios sane una relación. Queremos que Dios haga crecer la iglesia, y podemos pedir todas esas cosas, pero hay una pregunta todavía mucho más importante, mucho más profunda: si estamos creciendo en obediencia a su palabra, porque el verdadero crecimiento de una iglesia no puede medirse solamente por cuántas personas hay en el edificio, sino porque sabemos que queremos que Dios añada personas, ¿verdad? Queremos alcanzar familias, conversiones, ¿verdad? Y lo que hemos estado hablando el domingo en el sermón, queremos que más personas escuchen el Evangelio, ¿verdad? Pero también, hermanos, queremos que aquellos que estamos aquí crezcamos también en el Señor, crezcamos mejor en la Escritura, conozcamos mejor la palabra, que entendamos mejor el Evangelio, que aprendamos a orar, que luchemos contra nuestro pecado. Queremos que maduremos, ¿no?, en las doctrinas, en los fundamentos de la palabra del Señor, que nuestras familias sean fortalecidas, los matrimonios, que seamos discípulos cada vez semejantes a Cristo, creciendo, hermanos, hacia afuera. Pero también necesitamos un crecimiento hacia adentro, ¿verdad? Que es el evangelismo y el discipulado, que deben de caminar juntos. Pero fíjese quién fue quien escuchó la palabra de Dios aquel día. El texto dice: toda la congregación de Israel, y las mujeres y los niños y los extranjeros que moraban en ellos. Ahí estaban todos, hermanos. La palabra debía ocupar evidentemente el centro de la vida del pueblo, y esto también debería de caracterizarnos a nosotros, que no queremos depender espiritualmente solamente de lo que escuchamos un domingo. Necesitamos convertirnos en personas que abren la Biblia, que preguntan, que estudian, que comparan pasajes con otros, que desean entender lo que Dios ha dicho. Una iglesia fuerte, hermanos, no es una iglesia donde solamente el pastor estudia la Biblia, es una iglesia donde el pueblo aprende a amar y a estudiar la palabra de Dios. Pero hay algo mayor todavía, hermanos, y es que Josué reunió al pueblo alrededor del pacto. Sin embargo, nosotros sabemos que Israel volvería a fallar una y otra vez. Por eso necesitamos algo mejor, necesitamos un mediador mejor, y ahí aparece Cristo, hermanos. Jesús hizo lo que Israel no pudo hacer. Él obedeció perfectamente, nunca quebrantó la palabra de Dios, nunca necesitó ser restaurado de su propio pecado, porque nunca cometió pecado. Eso lo dice muy claramente la carta a los Hebreos. Y en la cruz, hermanos, Él tomó sobre sí la maldición que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia. Nuestra esperanza, entonces, hermanos, no puede estar en decir
esta vez voy a ser suficientemente fiel. No, nuestra esperanza está en poder decir, Cristo fue fiel por mí. Y es precisamente eso, hermanos, porque nuestra esperanza está en Él. Su gracia nos levanta para volver a caminar en obediencia a Dios. La gracia, hermanos, no nos deja donde nosotros caímos. La gracia nos restaura para caminar nuevamente delante de nuestro Dios. Y quizás alguien dice, estoy detenido en ahí, ¿no? Ese lugar de fracaso de Israel, ese lugar donde todavía duele aquel recuerdo, ¿verdad? Y no permita que el enemigo convierta un fracaso pasado en una identidad que lo marque, ¿no? Permanentemente. Si hay pecados sin confesar, la Escritura nos dice que debemos de confesarlos. Si hay algo que reparar, si hay algo en lo cual se necesita pedir perdón, pues hay que hacerlo y mirar a Cristo, ¿no? La identidad, hermanos, no está finalmente en el peor momento que usted y yo hayamos pasado. Para quien está en Cristo, hermanos, su esperanza descansa en la justicia, en la muerte, en la resurrección de nuestro Salvador, de tal manera que el llamado hoy es a levantarnos y a volver a caminar para la gloria de Dios. Y mientras caminamos, volver a la palabra, porque es muy significativo que en el capítulo 8 de Josué comience con una restauración y termine con Israel escuchando las Escrituras. Dios no solamente quería, hermanos, sacarlos de esa derrota, ¿verdad?, sino que quería volver a orientar su vida alrededor de la palabra del Señor. En nuestro próximo encuentro, hermanos, veremos que precisamente esta lección sería puesta a prueba, porque en el capítulo 9 llegarán unos hombres con ropas viejas, con sandalias gastadas y con un pan seco. Y parecerá que la decisión que Israel debe tomar es bastante sencilla, pero el texto nos dará una frase dolorosa. La Escritura dirá, y no consultaron a Jehová. Y después de aprender nuevamente la importancia de la palabra, hermanos, Israel tendrá que aprender lo peligroso que es tomar decisiones confiando solamente en lo que nuestros ojos pueden ver. Nuestro próximo devocional será, hermanos, cuando decidimos sin consultar a Dios. Señor, te damos gracias en este día por tu gracia, Señor, que no nos abandona cuando nosotros caemos, Padre Santo. Gracias porque tú nos confrontas, gracias porque tú nos corriges, gracias porque nos llamas al arrepentimiento. Gracias, Señor, porque en Cristo podemos encontrar esa restauración, ese perdón. Como dice tu palabra en hebreo, Señor, misericordia para el momento oportuno, Señor. Gracias, Señor, un camino nuevo, Señor. No permita, Señor, que nuestros fracasos nos lleven a alejarnos de tu presencia, de ti. Déjanos esa humildad, Señor, para poder confesar nuestros pecados y danos la fe que necesitamos para levantarnos nuevamente, descansando solamente en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre. Mi oración es que nos hagas crecer. No queremos conformarnos con una fe superficial. Ayúdanos, Señor, forma en nosotros hombres, mujeres, Señor, maduros, santos, humildes, Señor, llenos de amor, cada vez más semejantes a Cristo, Señor, llenos de paz, de paciencia. Danos hambre, Señor, por tu palabra, que nuestra Biblia, Señor, no permanezca cerrada durante la semana, sino que despiertes en nosotros el deseo de poder estudiar, Señor, de poder preguntar, de poder aprender, de poder profundizar en la palabra, Señor. Que no dependamos solamente de lo que otros nos enseñan, Señor, sino que aprendamos nosotros mismos, Señor, a escudriñar las Escrituras y a vivir bajo la autoridad de tu palabra, Señor. Y mientras crecemos hacia adentro, Señor, llévanos también hacia afuera. No permitas que nos conformemos, Señor, con ser los mismos de siempre, Señor. No permitas, oh Señor, todas estas cosas pongan delante de nosotros personas que necesiten escuchar acerca de ti. Abre nuestros ojos para poder verlas. Nuestro corazón abre, Señor, para poder amarles, Señor. Danos el valor para poder invitarles, Señor, para poder hablarles, para poder compartir, oh Dios mío, el Evangelio, para poder compartir, Señor, lo que tú has hecho en nosotros. Y mientras nosotros sembramos, Señor, haz lo que solamente tú puedes hacer, Señor. Abre el corazón de ellos como abriste el corazón de Lidia y salva a pecadores, Señor. Cambia los corazones de piedra, Señor, en corazones de carne. Señor, queremos ver crecer a tu iglesia, pero queremos un crecimiento, Señor, que te glorifique. Alcanza, Señor, a personas por la gloriosa noticia y el poder del Evangelio, Señor. Personas convertidas a Cristo, Señor. Personas que sean arraigadas en la palabra y creciendo como discípulos del Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que estudie tu palabra
Una iglesia que crezca en santidad, Señor. Una iglesia que comparte el amor de Dios y el Evangelio con otros, Señor. Y que en todo recordemos que nuestra esperanza no está en nosotros, oh Señor, sino está en tu amor, en tu obra y en tu fidelidad. Señor, nuestra esperanza está en Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios.